Tengo muchas figuras de Spider-Man, todas de diferentes marcas licenciadas u oficiales como Mafex, Bandai, Sentinel, Yamaguchi, entre otras, pero ninguna como la que veremos hoy. Y no es Miles Morales. ¡Quítate tú! Así es, porque esta es mi primera monashina, literalmente es una figura piraña que me llegó de eBay, pero bueno, les cuento qué sucedió. Después de ver la segunda parte del Spider-Verso, quería una figura de Spider-Man 2099, pero... Spider-Man 2099. La figura no me convencía, y menos a ese precio. ¡Ay, se aflojó mi cinturón! Así que me di por vencido y pasó un tiempo. Hasta que la volví a ver en eBay con un rostro nuevo y por menos de la mitad del precio original. Era seguro que no era una figura oficial, así que la compré, que podría malir sal. Y ya no me falta respeto. Bueno, pues vamos a abrirla. Y lo primero que noté es que la caja es bastante pequeña y los colores un poco opacos. Tiene la leyenda Spider-Man Across the Spider-Verse y por todos lados cuenta con imágenes de la figura, las oficiales publicadas por Bandai, bastante común hasta ahora. De hecho, si la comparamos con otras cajas de figuras licenciadas, esta piraña es bastante sencilla, pero lo importante está en el interior, o eso dicen. Pero bueno, vamos a sacarla, y como pueden ver, la figura tiene un único blister con tapa, que ya es ganancia, aunque este no se sostiene por sí solo. Dentro se encuentra la figura con todos sus accesorios, aunque no parecen muchos, pero ya con la figura en mano puedo decir que luce mejor de lo que esperaba. Los colores son vibrantes y vamos que la figura en su mayoría es de plástico azul, pero creo que la pintura es precisa, sin manchones y en donde debe estar. En esculpido tenemos muchas pequeñas marcas en todo su cuerpo, aunque el traje no era así en la peli, ¿verdad? Eso sí, conserva muy bien las dimensiones, con brazos bastante grandes y con buena altura, comparada con otras figuras, aunque sigue arrastrando las piernas de pollo de la figura original en la que está basada. El esculpido de la musculatura no es muy realista, digamos algo animado como en la peli, al igual que la cabeza, que es bastante lisa, muy de acuerdo con otras figuras de Spider-Man. Aquí de cerca pueden ver que incluso en los pequeños puños la pintura está muy bien implementada, incluso en el esculpido debajo del pecho. Aunque debajo de la rodilla la pintura pierde un poco de saturación, mejorando el color en la planta de los pies. Ok, pasemos a los accesorios, que es lo que me motivó a comprar esta figura. Tenemos un par de manos abiertas muy bien pintadas, un segundo par con garras igualmente bien pintadas, se suman un par de telarañas futuristas, una corta y una más larga, aunque para mí están algo cortitas, pero es lo que hay. Tenemos su pulsera para viajar entre dimensiones y una segunda pulsera para Spider-Gwen, claro, para la versión de la segunda peli de SH Figuarts. Comparándolas pueden ver que es bastante pequeña. Intenté ponérsela a Spider-Gwen de Sentinel y no es compatible. Y por último, las dos cabezas que le dan el tiro de gracia a Bandai, ya que el esculpido y la pintura me parece que están a nivel de un custom, encajando muy bien con otras figuras oficiales que sí se esmeran en sus diseños. El primero es un rostro serio con cara de... Es para lo que te anotaste. Todo está muy bien esculpido y pintado, a excepción del cuello, que tiene una mancha, y la ceja trae un pequeño detalle como si se hubiese golpeado. Además tenemos un segundo rostro con la cara de... ¡Ay, carajo! Igualmente muy bien esculpido y muy bien pintado, aunque no es mi favorito. El cambio de cuello se hace tirando del que trae puesto y colocando en su lugar el segundo. Para la pulsera hay que retirar el puño, colocamos el accesorio y después recolocamos la mano abierta. La figura me ha sorprendido, luce muy bien, el rostro serio le da 20 patadas al de Bandai. Es increíble lo que pequeñas compañías pueden hacer hoy en día. La segunda cabeza tiene un gesto muy enojado, le da un look super creepy al personaje y también luce mucho mejor que la de Bandai. Y aunque las manos con palma abierta no me parecen ideales para poses arácnidas, las de las garras sí que van muy bien con la pantera azul. Ok, pasemos a las articulaciones, y la cabeza, wow, se mueve muy bien para todas direcciones, arriba, abajo, rotación, inclinación, incluso el... Pasando al cuello, este tiene una increíble inclinación hacia el frente y no mucho hacia atrás, y claro, su rotación.
En los hombros, una articulación de mariposa permite hacer el brazo hacia el frente sin dejar tanto hueco en la espalda. ¿Verdad, Freezer segunda forma? Este también permite una ligera inclinación hacia arriba y hacia abajo. A esto se le suma una ball joint que permite el movimiento hacia arriba más de 90 grados, hacia abajo, rotación 360 y un ligero dislocamiento. Los bíceps tienen rotación, doble articulación en los codos y una enorme ball joint en las muñecas que permite lo usual como rotación y movimiento hacia el frente y hacia atrás dependiendo cómo la acomodes. El torso está seccionado en el abdomen y permite una rotación 360 y movimiento hacia el frente y hacia atrás. Más hacia atrás que hacia el frente y muy poca inclinación a los lados también. A pesar de tener una división en la cintura, esta no permite la rotación, solo un movimiento hacia el frente y hacia atrás. Creo que es debido a esta cubierta que evita que se vea un enorme agujero en su espalda. Las piernas hacen un split casi a los 90 grados y movimiento hacia el frente y hacia atrás bastante bien. Tenemos rotación en el muslo y podrás notar que la clásica tanga de las SH Figuarts se mueve y hay que estar acomodando las piezas. Bajando a las rodillas tenemos doble articulación y en los pies encontramos otra enorme ball joint con un agujero y una pieza metálica que lucen poco estéticos pero permite el movimiento hacia abajo, hacia arriba, inclinación y rotación. Y por último, la articulación en los dedos del pie. Como puedes ver, esta figura no es gran cosa, pero en acción todo el conjunto luce muy bien, dejándome un muy buen sabor de boca. Y todo este tiempo, yo he sido el único que ha evitado que esto... Y seguro que si la combinas con otras figuras, nadie notará que es china. Y lo más difícil de este trabajo es que las figuras siempre traen problemas. Y ahora toca hablar de las cochinadas que trae esta figura. Ok, para empezar, las piernas están muy flojas. Aunque esto me ha pasado en figuras oficiales como Venom de Amazing Yamaguchi, que recién salido de la caja presentó estos problemas. También Jiren Full Power de Bandai, mismo problema en torso y piernas. Otro problemita es que los brazos squeakean o rechinan demasiado. También noté que la articulación del torso viene nerfeada, ya que al separarla para aceitarla, noté que la articulación de doble bola viene al revés. Solo la giré y con esto el torso ganó mucha más movilidad hacia atrás y hacia adelante, incluso ahora aparecen gaps en la espalda. Esto de aceitar las articulaciones o figuras no es nuevo para mí, ya que esto lo empecé a hacer desde que mi Gogeta Super Saiyan Blue de Bandai se rompió de la cintura, porque venía muy apretada la articulación. Así que esto se le podría perdonar a Spider-Man 2099, ya que a las figuras oficiales también les pasa. Otro detallito que perdonaré es que una pierna parece ser más larga que la otra. Igual si flexionas un poco la pierna de nuestro lado derecho no se nota mucho. ¿Qué? ¿Por qué se lo perdono? Obvio. Lo mismo me pasó con mi figura de Vegeta Super Saiyan God de Bandai, el cual parece tener una pierna más corta que la otra. Si te das cuenta, tengo que pararlo de lado para que no se note mucho, siendo más larga la pierna de nuestro lado izquierdo. Otra marranada que perdonaré, que creo que sí es única para esta figura, es que en la tanga trae una división muy marcada, como si hubiese sido mal pegado o ensamblado. Por detrás se hunde un poco y por delante sobresale demasiado. Aunque si vamos a ser estrictos con esta por ser piraña, seamos más estrictos con las figuras licenciadas, como la figura de Spider-Gwen, que también viene mal pegada o ensamblada en la zona de los hombros. Siguiendo con el radar del coleccionista, mi figura trae las rodillas algo flojas o endebles, pero esto también le pasa a la figura de Peter B. Parker de Mafex, aunque entiendo que esta es para poder hacer los cambios de piernas más fácilmente, pero igual se sienten endebles. Bueno. La verdad, para ser china, piraña o traer varios fallos no están nada mal. Las poses se logran muy fácilmente con la ayuda de una base y esta figura no lo hace nada mal. La posabilidad es de lo mejor que he visto. Estoy súper feliz de tener esta figura en mi colección, aunque no sea oficial, y sobre todo me ha cumplido con el apartado donde más flojeaba la original y además luce epiquísima. Me estoy pensando comprar más figuras así.
Y bueno, los problemas de rechinido se arreglan con una simple gotita de aceite de silicona. Y si sientes que ha quedado muy flojo, retira la pieza y seca el exceso con un papel. Ojo, esto también lo hago en mis figuras oficiales como Peter B. Parker de Mafex o Venom de SH Figuarts, ganando mucha movilidad, además de protegerlas de posibles roturas. Ya sabes, más vale prevenir que lamentar. Ahora viene la conclusión, pero antes quiero agradecerles por llegar hasta aquí. Y si te gustó el video, quieres ver más unboxing o eres fan de Dibújame Un, dale me gusta a este video, comenta tu parte favorita y suscríbete para que no te pierdas el siguiente. Bueno, esta figura de Spider-Man 2099 de CT Toys es tal como la esperaba. Un gran esculpido de rostros y alguno o muchos problemas de calidad de los que no se salvan ni las figuras originales. Estoy satisfecho de no haber gastado tanto dinero en la figura original y de tener esta versión de CT Toys en mi ejército de Spider-Mans. Así que si estabas dudoso o lo habías dejado pasar como yo, espero que este video te sirva para hacerte con esta de CT Toys o para darte cuenta de que Bandai ha estado flojeando en aspectos primordiales y que los coleccionistas se están cansando de su holgazanería y queremos mejores esculpidos y que mejoren la calidad, ya que sus precios no son precisamente bajos. ¡Me duelen los bolsillos! Yo soy Mikel y esto fue un unboxing más aquí en Dibújame Un. Oh, ¿siguen aquí? Bueno, como curiosidad, esta figura de CT Toys conserva la ranura en la espalda para la capa.